Bienvenidos a todos a este webinar, a una nueva actividad de la Fundación Cajamar a través de Plataforma Tierra, nuestra página web donde intentamos contribuir a generar conocimiento a través de diferentes actividades como los estudios, las publicaciones, nuestros informes de mercado y estas sesiones formativas totalmente abiertas en plataforma Tierra. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando en directo esta tarde para seguir el webinar y animaros también a que si a las personas que conozcáis que no han podido conectarse pero que estaban interesadas, pues estos webinars los estamos poniendo, difundiendo íntegramente en abierto. Tras su celebración, así que os invito a que compartáis el enlace. El webinar de hoy es un webinar que hacemos en colaboración con cooperativas agroalimentarias en una serie de webinars de mercado que, que vamos a realizar en colaboración con cooperativas y en el caso de hoy hablaremos del sector del ovino y particularmente del sector de ovino de carne. Para eso hemos elaborado un informe, el informe anual sobre este sector que elabora Pablo Resco, analista en Plataforma Tierra y que nos lo expondrá como punto de partida para este webinar. El informe está disponible en la página de Plataforma Tierra desde ayer para su consulta. Invito a todos los interesados que no lo hayan hecho a que lo puedan consultar porque si todos los informes de plataforma tierra son de mercados en plataforma tierra son creo que de extraordinaria calidad, la situación en la que se encuentra este sector creo que es especialmente paradójica y hoy vamos a poder hablar de ello. Y vamos a poder hablar de ello no solamente a través del informe, sino con un debate en el que contamos con tres expertos sectoriales que además territorialmente representan o están más familiarizados con territorios distintos en los que producimos ovino en España. En primer lugar tendremos a José Antonio Puntas, perdón. Discúlpame, José Antonio. José Antonio es el presidente del Consejo Sectorial de Cooperativas Agroalimentarias de España y trabaja desde hace mucho tiempo en la comercialización de cordero segureño. Tendremos a Alberto García Torres. Alberto es el director general de la Granja de Desarrollo Ovino AGM en Castilla y León. Y el panel concluirá, o vamos, concluirá, es un debate. El panel lo conforma también Ángel Tarancón de Oviaragón del grupo Pastores. Mi agradecimiento también al de mi compañero Pablo a los tres por participar en este webinar. Y nada más, de nuevo bienvenidos a todos los participantes. Pablo, te cedo la palabra para presentar el informe y también para guiar el debate luego con los panelistas. Gracias, Pablo. Pues muchas gracias, Nacho. Como bien ha dicho, voy a presentar el informe que hemos realizado de los servicios de estudios de la Fundación y que están publicados en la plataforma Tierra. Bueno, se basa sobre todo en un informe que he colgado aquí directamente en el chat, lo tenéis ahí disponible en chat. Pero bueno, también hace 20 días también colgamos un informe lácteo. He rescatado algo de información también de ese sector para ponerlo aquí, sobre todo en lo referente a la elaboración de quesos, ya que el queso de leche de ovino y de cabra, pues al final es bastante importante para el sector. Bueno, sin más voy a empezar, reitero el agradecimiento que ha dicho Nacho y sin más voy a compartir la diapositiva que tengo aquí. Por estructurar un poco la charla para que voy a seguir más o menos este guión, hablaré primero del mercado internacional y luego paulatinamente iré descendiendo para acercarme al panorama nacional. Al final es importante tener una perspectiva general de cómo está funcionando todos los sectores, todos los mercados para saber conocer bien esos equilibrios o esos desequilibrios incluso.
que se están produciendo y qué factores están influyendo, sobre todo en el sector a escala más pequeña. Siempre me gusta empezar con esta diapositiva y al final no deja de ser una recopilación de precios internacionales de exportación que influyen en todos los mercados. Aquí he recopilado los generales de la alimentación, los de cereales, porque es una parte muy importante de la alimentación, y sobre todo, y también obviamente de la carne ovina. Vemos como hasta 2019 el índice de referencia se toma tomando como base la media de 2016-2019 de esos precios internacionales de exportación, es decir, eso sería la base 100. Y vemos como en 2010, desde 2018 a 2020 más o menos, se mostraban ciertos movimientos basados en la estacionalidad del sector, pero vemos como la carne ovina, pues el índice se situaba por encima de esa base, ¿no? Sobre todo más que nada en relación a los cereales, que se situaban por debajo, situando un panorama más o menos optimista, ¿no?, para el sector. La escalada de precios que vino después de la pandemia, con las rigidezes, con las tensiones que hubo pues, con la cadena logística, la guerra de Ucrania disparó el precio de los cereales, y de 2022 para acá pues hemos vivido pues, con los precios de la alimentación totalmente desatados, y vemos también como a partir de 2023, pues bueno, pues poco a poco han ido aterrizando los precios. Los de la carne también se han mantenido siempre por debajo de la evolución de los cereales, justo hasta más o menos el momento actual, en el que por primera vez parece que el índice de carne se empieza a situar por encima de la evolución de los cereales. Es cierto que en las últimas semanas ha habido un movimiento en el mercado de los cereales, basada sobre todo en perspectivas de cosecha, peligros como la ruptura el conflicto, en Israel, en Medio Oriente, en Ucrania, en malas cosechas del maíz en Ucrania, en el Mar Negro, pero bueno, el último informe de Luzda de la semana pasada parecía que ha arrojado algo de tranquilidad. Y bueno, y como vemos, aunque ha habido cierto alza de los precios, pues nunca ha llegado a ser demasiado. La evolución de los precios internacionales de la carne de ovino viene marcada obviamente por el gran peso que tiene en las exportaciones Oceanía, sobre todo Nueva Zelanda y Australia. Los precios de Australia están, aunque en Nueva Zelanda se han situado más o menos a lo largo del tiempo en una escala más o menos estable, por así decirlo, en comparación, en Australia desde el 2022 vemos que han ido bajando de forma bastante considerable. Al alza de la producción que hubo, pues, sobre todo a partir de 2021, 2022 o 2023, se unió la sequía el año pasado, con lo que llevó bastante animales a sacrificio, inundando el mercado de carne, y también, bueno, pues la devaluación de la moneda australiana, muy ligada a la debilidad de la economía en China, pues ha hecho que bueno, la carne australiana sea bastante barata. Aún así, parece que tanto la de Nueva Zelanda como la de Australia está remontando, debido también a bueno, pues las condiciones y un nuevo equilibrio entre oferta y demanda. Hay que recordar que la carne australiana Nueva Zelanda se refiere sobre todo a corderos 18-20 kilos, es decir, carnes, cortes pesados, por así llamarlo. En cuanto a la situación en Europa, esta gráfica indicaría solo la evolución entre enero de 2023 a septiembre de 2024. Octubre todavía no está metido, o está metido solo la primera semana. Entonces, bueno, lo que vemos es, obviamente, se viene reflejada claramente la estacionalidad, es decir, como sobre todo en España sube en octubre, noviembre, y también en la pequeña alza en primavera. Pero ahora mismo los precios en Europa se sitúan en un margen muy amplio. De hecho, en España ahora mismo, por ejemplo, tomando como referencia en esta gráfica del precio del cordero pesado, pues el precio en España estaría un 21% más alto que el año pasado en las mismas fechas. Lo mismo sucedería con el precio del cordero ligero.
bueno, yo creo que lo sabéis todo, con el cordero ligero tiene más importancia en países mediterráneos, aunque en España sí que se da un sistema más mixto. Bueno, pues en España el precio del cordero ligero también se situaría en un 21%, en un nivel 20% más elevado que el año pasado por las mismas fechas. Y vemos claramente cómo esa tendencia se repite prácticamente en otro de los grandes países, como sería Grecia. Y bueno, Italia sí que mantiene el comportamiento no ha sido tan claramente al alza, de hecho en la última semana parece que ha disminuido algo. En cuanto a la producción de carne, es decir, el alza de los precios se ve condicionado obviamente por la escasez de oferta. Vemos aquí cómo ha ido evolucionando la producción de carne de ovino y caprino en un año, no un año natural, bueno, un año no media móvil, sino un año desde agosto hasta julio. Los últimos datos de sacrificio de carne mensuales los tenemos para julio. Entonces, bueno, las campañas son en este caso, los datos son desde agosto del 2023, los últimos, hasta julio de 2024. Y lo que vemos es, pues claramente un retroceso en los 2 últimos años. El alza de los costes, la sequía, pues ha supuesto un varapalo muy grande para la producción de carne en España. De hecho, respecto a la media 2016-2019, que vuelve a situarse como la media de referencia, el caprino estaría en un 87% respecto a esa media y el ovino en un 83%. Es decir, la carne de ovino y de caprino más o menos ha descendido respecto a la media de 2016-19 entre un 15 y un 20% el último año. Bueno, y el año pasado también hubo obviamente otro descenso. A ver. Y esto serían las previsiones de cómo se situarían por países la variación que habría entre 2024 y 2023 del sacrificio de ovino y de caprino. Estas variaciones, obviamente, son la del segundo semestre, no hay datos, pero serían previsiones y el primer semestre serían estimaciones. En el caso del ovino, que serían las primeras gráficas, descendería prácticamente, en el primer semestre descendería prácticamente en todos los países, salvo en Irlanda, que aumentaría un 8%, y en el segundo semestre disminuiría prácticamente en todos. La de media de la Unión Europea entre un 3 y un 7%, y para España y Grecia disminuiría entre un 11 y un 10% de forma anual. En cuanto al caprino, en el primer semestre veríamos cómo la situación se repetiría, sobre todo para Grecia y España, un descenso entre el 10 de media más o menos del 10%, mientras que para la Unión Europea estaría el descenso entre el 3 y el 9% a cierre de año. El descenso del sacrificio está relacionado obviamente con el descenso del censo de animales. Ahora mismo el censo ha ido descendiendo sobre todo a partir de 2021 y ahora mismo el censo de reproductores se situaría en un 90% en 2019 en España, en un 87% para las reproductoras de caprino, es decir, un 90% para las reproductoras de ovino, un 87% para las reproductoras de caprino y en un 85% respecto para los corderos. Es decir, que los descensos irían entre el 10 y el 15% para alguno de los tipos de animales. Obviamente estos están, como he mencionado, están muy relacionadas con las condiciones de sequía, con el alza de los precios de la alimentación también. Y bueno, como he mencionado, también voy a hacer una referencia al queso. Aquí tenemos los datos de elaboración de queso anual. De elaboración de queso anual mensuales solo tenemos datos del queso de vaca puro, pero no tenemos datos del queso de oveja, de cabra y mezcla. Solo tenemos datos anuales. Entonces los datos de 2024 no tenemos ni estimaciones y estos son los únicos datos de referencia que tenemos.
Vemos como en España la producción de queso de vaca puro descendió un 5 o 6% y el queso total un 3,9% el año pasado, mientras que el de oveja puro aumentó, y el de oveja y de cabra puro entre un 0,2% y un 0,5% y el de mezcla aumentó un 1,2%. Las diferencias se deben sobre todo pues, a las importaciones, al grandes volumen de importaciones que ha entrado, hasta un 8% más que entraron de queso de vaca, lo cual hizo que se desviase, bueno, mucha de la producción de leche se desviase pues, a otro tipo de productos, como puede ser los yogures o el queso de mezcla. De hecho, por eso ese incremento del queso de mezcla. De hecho, la producción de leche, si vemos en los datos de septiembre hasta agosto, es decir, volvemos a las medias de medias móviles, estamos hablando de los datos de septiembre de 2000, los últimos datos son los datos de septiembre de 2023 a agosto de 2024. La producción de leche parece que en caprino y en ovino se ha estabilizado después de las grandes caídas del 2021 y 2022. Incluso el de la producción de leche de vaca ha aumentado, se vuelve a situar en una media respecto al 19 al 22. Bueno, aquí tenemos la relación precio-leche-pienso, es decir, cuando la gráfica sube significa que la producción de leche es más rentable. Es decir, porque el precio de la leche empieza a incrementar. Incrementa el numerador, pues incrementa la relación. Entonces, lo que vemos es que en este momento hubo una caída porque el precio de la leche no compensaba o digamos que dificultaba compensar los incrementos tan altos que hubo en el precio de la alimentación. Pero sin embargo, ahora mismo, a partir de mediados de 2023, del segundo semestre de 2023, vemos cómo el crecimiento, bueno, pues se sitúa prácticamente en unos niveles muy altos, los más altos de hecho de los últimos 5 años, para tanto oveja como cabra. Con lo cual eso está animando ya pues, la producción parece que al menos ha conseguido estabilizar la producción de leche de ovino y de cabra. En cuanto a la producción, en cuanto al consumo y gasto de los hogares españoles, porque es otro de los factores importantes que hay que tener en cuenta, vemos aquí cómo ha evolucionado el volumen y el valor es decir, lo que invierte el hogar español medio en carne de ovino y de caprino. En este caso lo que vemos es que el volumen de referencia, pues respecto al periodo de referencia, 2007-2019, ha caído hasta situarse en un 52%. Es decir, el consumo de los hogares españoles se ha situado o se sitúa en un 52%, prácticamente la mitad de lo que se consumía pues hace 3-4 años. Mientras que el valor se ha situado en un 73%. Es decir, que el alza de los precios ha compensado y ha permitido que el gasto pues, no disminuya tanto. No es este el caso del queso, que prácticamente se sitúa en los niveles de prepandemia. Es decir, el queso no solo ha dejado de disminuir, sino que ha revertido la tendencia y está creciendo. Y el queso se sitúa alrededor del 100% de los gastos del volumen de consumo prepandemia. En cuanto al índice de precios al consumo, vemos cómo el sector de la carne de ovino y caprino está ahora mismo en un 130% respecto a los niveles de 2021. Es decir, se sitúa más o menos a lo que es al mismo nivel que lo que sería el índice general de alimentos. Obviamente ahora estamos en un momento inflacionista debido a la preparación de la campaña de Navidades y ahora mismo poco a poco está aumentando de precio, pero vamos, que ahora mismo se situaría en el nivel del resto de la cesta de la compra, obviamente por encima del índice general de la inflación. En el caso del queso es un caso, digamos, el índice de precios al consumo se ha estabilizado. De hecho, es parte de las razones por las que el consumo parece que puede estar aumentando. Sí que se sitúa en un 130, casi al mismo nivel que de la carne, obviamente, pero
pero es mucho más estable que es, bueno, sería la línea amarilla, que es la del queso, y se sitúa tiene una forma mucho más estable que la de la carne. Y en cuanto al balance de la carne de ovino, bueno, pues al final vemos como el consumo de los hogares ha bajado y esta es la única manera que tenemos ahora mismo de calcular cuál es el consumo real. Sé que es un consumo aproximado, porque al final no tenemos en cuenta pues todo el almacenamiento de carne congelada que pueda haber. Pero aquí lo que hablamos es la fila de producción, pues indica la producción de carne. Ahí no tenemos en cuenta los animales que se exportan vivos, simplemente la carne. La producción vemos como alcanzó el tope de los últimos 5 años en 2022 y desde entonces ha caído y ahora se sitúa prácticamente en 40.000 toneladas por debajo de las de 2022. Las exportaciones, bueno, las exportaciones también han caído, al haber menos carne disponible, obviamente también han caído ligeramente las exportaciones y las importaciones han aumentado muy ligeramente. Es decir, seguimos siendo un país netamente exportador, pero ese equilibrio en los últimos años, pues bueno, pues ese saldo en cuanto a volumen ha disminuido en algo. Y este es el consumo aparente, que es lo que mencionaba, que al final es la única manera que tenemos de medirlo. No sé si llamarlo consumo aparente, consumo disponible o carne disponible para el consumo. Pero lo que vemos es que la carne disponible para el consumo, ese consumo aparente, también ha disminuido de forma importante hasta casi 40.000 toneladas. Estos gráficos se refieren sobre todo a los meses de enero a julio, es decir, son datos son comparaciones únicamente de años parciales, pero sí también nos da idea de la disponibilidad que hay ahora mismo de cara a la campaña de Navidades. Otra cosa es el saldo comercial. Hemos visto que el saldo comercial del sector de ovino en cuanto a carne parece que, bueno, pues que ha disminuido. Aquí tenemos en cuenta todo, saldo comercial de carne, saldo comercial de animales vivos y vemos cómo las exportaciones claramente han aumentado. A pesar de la disminución que hubo el año pasado, el saldo de exportaciones, esto es en millones de euros. Estamos hablando de las exportaciones en lo que llevamos de 2024 han alcanzado los casi 347 millones de euros, con un aumento del 27%. Las importaciones que vemos en rojo abajo, lo he puesto en negativo para facilitar la comprensión, pues también han aumentado un 25%, pero claro, partiendo de un nivel más bajo y se sitúan en torno a los 40 millones de euros. Y el balance pues, se sitúa en un nivel económico récord histórico de unos 300 millones de euros, un aumento del 27%. Ahora vamos a entrar en explicar más concretamente cómo han ido las exportaciones. Aquí lo que vemos es por tipo de producto. Vemos que los animales, las exportaciones que han realmente aumentado han sido las de animales vivos. Luego veremos a qué países han aumentado y de carne fresca un 22% y un 21% han aumentado. Esto es en miles de toneladas equivalentes de canal. Es decir, se han traducido todos los animales, todo el peso de animal se han traducido a canal, carne fresca también, todos los tipos, ya sea deshuesada o con hueso, lo que sea, se ha traducido todo a precio, a tonelada equivalente en canal. Entonces, no es que sea animal vivo en toneladas, sino que está traducido a peso en canal. Vemos que lo que más ha aumentado ha sido las exportaciones de animales vivos y las exportaciones de carne congelada han disminuido de forma bastante importante, desde pues, casi un 36%. Mientras que las importaciones lo que ha aumentado sobre todo es la de carnes congeladas, un 75%. Ahora mismo el origen de estas importaciones, un 40% de estas importaciones de carne congelada en 2024 provendrían de la Unión Europea, un 30% de Oceanía y un 30% de Sudamérica. Esto podríamos pensar que es únicamente de 2024, pero en 2023 se mantienen más o menos los porcentajes. Lo que pasa es que cambiarían en algo. Se mantuvieron, por ejemplo, el 40% de la Unión Europea
Sí que de Oceanía vino más y de Sudamérica menos. Lo que se ha incrementado de forma importante es las importaciones de Sudamérica en 2024. Ahora vemos las exportaciones, cómo han evolucionado. Los he diferenciado, siguen igual las unidades de medida en equivalentes en canal. Los he diferenciado, cada columna es de un producto distinto. Animales vivos la primera, carne fresca la segunda y carne congelada la tercera. Bueno, aquí tenéis voy a pararme únicamente en los más importantes. En animales vivos las exportaciones se han incrementado en torno de un año para otro en un 350% a Marruecos. Bueno, si lo comparamos con hace 2 años, no con el año pasado, sería ya tremendo, porque realmente no se exportó nada. La sequía que ha vivido Marruecos en estos 2 últimos años, pues ha sido bastante importante. La producción de cereales ha caído de forma muy importante. Y al final las necesidades de importación de Marruecos de animales vivos pues han incrementado de forma exponencial. El saldo exportador con Jordania, con Libia o Alemania de animales vivos se ha mantenido, más o menos no ha habido grandes cambios, y sí que ha habido con respecto a Italia, que se han exportado un 65% más. En cuanto a carne fresca, lo más llamativo es Argelia. Una vez resuelto el conflicto que hubo con Argelia por el reconocimiento del Sáhara, parece ser que la cosa se ha calmado en cuanto a las tensiones diplomáticas y ha vuelto a importar de forma importante. El año pasado no importó nada de carne y este año ha importado pues 2.200, 2 millones de toneladas. Entonces, bueno, pues es bastante importante. En cuanto bueno, en la referencia prácticamente en Francia, en el resto de Europa, lo que se ha empezado a exportar, pues, o lo que el aumento del año pasado a este prácticamente sería el 60% de lo que se ha exportado a Argelia. Y en cuanto a carne congelada, pues lo que ha disminuido sobre todo son los países que no están aquí. Es decir, Emiratos Árabes Unidos, acá las exportaciones han caído un 80%, Israel un 70% y Arabia Saudita un 60%. Dos tipos de razones. El conflicto en Oriente Próximo pues ha sido negativo en dos sentidos. Ha perjudicado el tráfico por el Mar Rojo, con lo cual añadir los bajos precios de Oceanía pues ha restado capacidad de penetración en los mercados más allá del canal de Suez. Y por otro lado, pues el conflicto larvado con Israel pues también ha tenido consecuencias comerciales. En cuanto a las exportaciones de queso, aquí, bueno, me voy a detener únicamente en algo que ya he mencionado. Las primeras columnas serían las exportaciones de queso, cómo han evolucionado y la variación. Vemos cómo las exportaciones de queso se han incrementado un 13%, mientras que las importaciones se han incrementado un 8%, que serían las otras columnas. Lo que pasa es que al final el saldo inicial es abrumador. Las importaciones son principalmente del norte de Europa, de centro de Europa, de queso de vaca, y las exportaciones pues normalmente son de quesos de oveja, quesos de mezcla, quesos de cabra, muchos de denominaciones de origen, muchos con denominación de origen mancha, por ejemplo. Y es decir, que son, a pesar de que están agrupadas en el mismo producto, lo que el saldo, bueno, la diferencia no es en realidad el mismo producto, sino que estamos hablando de productos distintos. Muchas de las importaciones de quesos son para quesos industriales, para uso industrial, pero bueno, sí que lo que ha hecho, pues como he dicho al principio, es al final desplazar ese volumen de leche de vaca hacia el queso de mezcla. En cuanto a las variaciones de exportaciones, mencionar de queso, como las exportaciones de queso en volumen se han incrementado de forma notable hacia Europa. Francia un 49% han aumentado, Portugal un 22%, Estados Unidos un 18%, Italia algo menos, el Reino Unido un 23% y Alemania un 28%.
Pero lo que es importante reseñar es que en Estados Unidos y en el Reino Unido ha aumentado el precio medio, es decir, el valor ha aumentado más que el volumen, mientras que en otros mercados como Portugal o Alemania o Italia, pues se ha producido el caso contrario, es decir, el precio medio de exportación ha disminuido o el valor ha aumentado o incluso disminuido en relación al volumen. Y nada, pues conclusiones, pues al final que en 2024 se espera que cierre con caídas de producción, es decir, que todavía si hay un cambio de tendencia todavía no lo vamos a ver. La expectativa es que se cierre con caídas de producción muy importantes en toda Europa y de hasta el 10% en España. La caída de la oferta sigue tensionando los precios, como hemos visto ya, pues ahora mismo se sitúan, al menos en España, un 21% por encima del último año. Lo que unido a la reducción de costes y mejora puede que, ahí se me acaba la frase, bueno, puede que aumente de cara a más medio plazo la tendencia, puede que provoque un cambio de tendencia. Y no obstante, la subida de precios y cambios culturales lastran el consumo, cuya caída sigue siendo preocupante. Es un factor muy a tener en cuenta. Por ahora las exportaciones están siendo pues una balsa bastante importante para el sector. Y lo único, bueno, también habrá que tener en cuenta los cambios que puedan producirse, pues tensiones geopolíticas, cambios, por ejemplo, en las condiciones meteorológicas en el norte de África. Y bueno, ahora simplemente habrá que estar atento y también, obviamente, a cambios normativos, como puede ser las nuevas normas, la nueva propuesta de normativa en cuanto a cambios de transporte. Y bueno, en el ámbito comercial vemos como las exportaciones de carne fresca de animales vivos han aumentado, especialmente hacia el norte de África y Europa Occidental, que las ventas de carne congelada han descendido, en particular hacia Oriente Medio, debido a la competencia de Oceanía y los conflictos de la región, y que en total, bueno, las exportaciones han crecido durante los 7 primeros meses de 2024, han alcanzado un récord de 347 millones de euros, y que ha incrementado la balanza comercial un 27%, situándola en torno a los 307 millones de euros. Y por mi parte, ya la exposición ha acabado. No sé si, no me ha dado tiempo a ver si en el chat había alguna pregunta, pero a ver, dejar de compartir. No, creo que no hay ninguna pregunta. Pablo, no hay ninguna pregunta. Podéis Vale. avanzar. Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta, si queréis, lo que vamos a hacer es empezar con la mesa. Así que nada, podéis conectaros las cámaras. Ángel, Pepe y Alberto, vale, estamos todos. Vale, bueno, insisto, el informe que si queréis consultarlo está ahí y también... Ahora se supone que me lo han parado ellos. Vale. Bueno, como os decía, la mesa contamos con José Antonio Puntas, con Alberto García y Ángel Tarancón, que ya os ha presentado Nacho. Para organizar un poco la mesa, lo que he hecho es preparar una serie de preguntas que las voy a lanzar al aire. Bueno, la voy a dirigir a alguien, pero en realidad las voy a lanzar al aire. Es decir, no os sintáis como que únicamente tiene que responder la persona a la que he contestado, sino que al final podéis contestar libremente, intervenir cuando lo consideréis, ¿vale? Esto no es un interrogatorio, más bien pues una mesa. Entonces, bueno, el tema del clima pues al final es uno de los grandes condicionantes, a veces limitantes, a veces no solo en cuanto a producción, también en cuanto a exportaciones, sector comercial. Y en cuanto sobre todo a los costes alimentarios. Entonces, bueno, voy a empezar contigo, José Antonio. Quería preguntarte cómo estáis abordando desde cooperativas desde cooperativas y desde tu propia cooperativa en la sostenibilidad de la producción en este contexto de cambio climático, de volatilidad que hay con las materias primas.
Sí, buenas tardes. Oye, muchas gracias por la invitación y perfecto. El informe y los datos al final son importantes y todas estas cosas que las hablamos y las discutamos, pues son efectivas, pienso yo. Me pregunta, ¿cómo estamos abordando el tema de sostenibilidad y sobre todo en este contexto de cambio climático y de variabilidad de materias primas? Bueno, pues peleando como podemos, intentando. También el año pasado partimos con unos importantes datos malos de sequía y de producción de cereal, como creo que ha apuntado en la gráfica, y sobre todo de forraje y demás. Y bueno, al final ha sido complicado. Y ahora, aunque parezca que la sequía se ha ido, pues bueno, pues en nuestro arco mediterráneo sigue estando ahí, ¿no? Aunque sigue estando ahí, pues porque ha sido complicado, llovió, pero llovió de mala manera y en algunos sitios incluso no ha habido ni cosecha siquiera, con lo cual ha mermado un poco, sobre todo al ovino. Y ahí lo estamos, bueno, desde cooperativas, pues como siempre, buscar posibilidades de compra de forraje y lo más en cuanto a volumen para intentar abaratar tanto, buscar en calidad y en precio, evidentemente, y bueno, apretar en cuanto a precio de pienso y demás, y ahí es donde peleamos todos con el tema de abaratamiento o intentar que se encarezca lo menos posible todo el tema de materias primas. Por suerte este año no está siendo tan malo, malísimo como el año pasado, que fue horrible, ¿no? Aparte de las coyunturas geopolíticas, guerras y demás, ¿no? Y ahí es donde estamos, ¿no? ¿Qué hizo el ganadero luego por su cuenta o qué hicimos los ganaderos por su cuenta? Bueno, pues el año pasado fue horrible en cuanto a ascensos, se dejaron poquita reposición, se intentó pelear, o sea, como ajustar las cargas ganaderas a la menor producción de las propias fincas y a la menor producción de comida en nuestro sistema de explotación. Y bueno, se dejó muy poquitas corderas y encima se apretó mucho en tema de diez y demás, ¿no? Ahora lo estamos viendo en la producción de corderos, que esto evidentemente aunque desaparezca la sequía o se aparaten las materias primas, pero al final se produce un escalón productivo que lo estamos viendo, ¿no? Este año 2024 bueno, que estamos viendo que no hay tantos corderos, ¿no? Yo creo que al final las peleas contra la sostenibilidad es complicado porque el año pasado, a pesar de altos precios, la rentabilidad o el margen era mal, insostenible. Y bueno, este año empezamos a ser moderadamente optimistas porque, hombre, se contempla la cosa con un poquito más de optimismo, ¿no? Yo al final sostenibilidad vamos a enganchar rentabilidad y a productividad. Lo que realmente no vino es catastrófico es cuando encima las producciones se te caen del todo, ¿no? Como el año pasado sucedió en algunos ganaderos que en el segundo semestre del año no tenían corderos. Los corderos pueden estar baratos o caros, pero si no tienes corderos sí que es verdad que están malos, ¿no? Y bueno, pues yo es lo que digo siempre, el buen ganadero no puede dejar de producir, de mantener sus producciones y, hombre, lo que sí está claro es que a mayor coste, ¿no? Pero ahí estamos peleando, ¿no? Bueno, podemos intervenir, ¿no? El resto también. Sí. Es abierto el tema, ¿no? No se te oye, tienes el micrófono apagado. Silencio. Que cuando me refería a sostenibilidad, hablo de general, o sea, no es solo medioambiental, eso social también, por referencia a los ganaderos y también económica, ¿no? De las propias explotaciones. Bueno, nosotros, yo creo que aquí en cuanto a la volatilidad de las materias primas, pues se pueden producir, pues sobre todo, pues fundamentalmente por dos líneas. Una, por los problemas que ha habido geopolíticos, que nos afectan mucho, y otra por la climatología propia, fuera o aquí. Aquí lo que dicen siempre los ganaderos, pase por ahí lo que pase, pero por lo menos aquí que llueva. Si aquí llueve, bueno, en el sector ovino es más fácil salir adelante. Mm, El problema es cuando se juntan, como ha pasado estos años, las dos cosas. Una sequía mm, aquí y bueno, y los problemas que ha habido pues con la guerra de Ucrania.
¿Cómo estamos trabajando nosotros aquí? Pues bueno, en cuanto a problemas de sequía, pues lo que estamos es intentando un poco asesorar y trabajar con nuestros socios en variedades de forrajes que sean más resistentes pues a las condiciones climatológicas actuales y que se adapten más a la zona. Intentamos trabajar con ellos pues para que el autoconsumo sea una parte importante en cuanto a la alimentación. Cuando se produce lo que ocurrió el año pasado con la paja, pues la paja el año pasado fue un problemón, un tema que, bueno, hasta el momento la paja nunca nos preocupaba, el coste era relativamente bajo, pues el año pasado supuso un problemón y eso pues afectó bastante a las ganaderías. Y en algunas zonas pues estábamos más cerca, más próximas a Francia, aún lo tuvimos más fácil para importar, pero en el sur pues lo tuvieron mucho más complicado y fue un factor muy gordo y para muchas ganaderías fue la puntilla. A ver, si la oveja puede pastar, como he dicho, y llueve, se torea un poco mejor. Si no, es complicado. Estos años, pues con las materias primas tan altas, nosotros lo que hemos notado ha sido que los ganaderos nuestros socios, nos entregaban antes los corderos a la cooperativa, mucho más pequeños. Digamos que el problema de la alimentación nos lo echaban a la cooperativa. ¿Y en la cooperativa qué hacíamos? Pues aguantar. ¿eh? Aguantar, soportar esos costes y esperar años mejores. Lo que nosotros siempre hemos fomentado es que el ganadero que siga produciendo y que los corderos pues que nos entregue cuanto antes a la cooperativa, para un poco desde la cooperativa intentar capear ese problema de costes. Pero bueno, como he dicho, pues estos problemas pues ha sido la puntilla para muchos ganaderos que ya estaban dudando y que ya estaban pensando en abandonar las explotaciones. Cuanto que hablabas de sostenibilidad medioambiental, pues bueno, qué decir, tiene que el ganado ovino, pues si algo es sostenible es el ovino. Ahora en todos los foros, todas las empresas presumen de ser muy sostenibles. Ahora cualquier industria, por muy grande que sea, todos trabajan en la sostenibilidad y todos son muy sostenibles. Nosotros en el ovino pues llevamos solo, no sé, si 3.000, 4.000 años siendo sostenibles, pero parece que ahora casi somos los que más contaminamos. Pero bueno, eso es una labor que tenemos y que tenemos que luchar por ello. Bueno, pues ahí estamos, trabajando con las ganaderías, trabajando en el medio rural, trabajando esa sostenibilidad, divulgando lo que hacemos en huella de carbono, en reducción, y bueno, creo que es nuestra lucha constante y ahí estamos. Vale, antes de continuar con mis preguntas, ahí Jorge Díaz Bellido pregunta si, en vuestra opinión, ¿cuál creéis a qué se debe la caída del consumo? Si en qué medida se deben pues al incremento de los precios. No sé si quiere responder a alguien o... A ver, está claro, los precios pues son los que tienen que ser, pues porque tenemos unos costes de producción muy altos, pero influyen notablemente y directamente en el consumo. Eso es Mm, clarísimo. Aparte de las modas, es un tema sí, que tenemos que trabajar. Pero lo que pasa es que tenemos un problema. No podemos repercutir todos los costes a la carne, porque si no se nos mm, queda el consumo y estamos ya en unos precios que es difícil sostener ese consumo. Va a ser mm, muy complicado. mm, sí, Eso te iba a comentar yo, que evidentemente hay una correlación precio-consumo, aumento de precio, disminución del consumo, pero no es tan clara. Es que veníamos con la tendencia de las modas y de la disminución del consumo de carne en general y el del cordero más en particular. Y bueno, pues está claro, ¿no? Que el precio influye en el consumo, pero que no es tan directamente, ¿no? Que lo de la moda, que la ha apuntado bien Ángel, pues ya no venía con una tendencia negativa de mucho tiempo, bueno, porque sobre todo porque la minoración del consumo está sobre todo en gente joven y bueno, la gente joven al final va aumentando, ¿no? Y ahí es donde está la gran pelea, ¿no? La gran pelea del sector, yo creo que está ahí, ¿no? En parar esa minoración del consumo e intentar revertirlo, ¿no? ujú. Vale, quería, ya entrando al tema del consumidor, al final, pues mira, tenía que haceros una pregunta. El tema del comercio, al final, está muy relacionado, animales vivos, está muy relacionado con el tema
del transporte, ¿no? ¿Cómo creéis que puede afectar si en algún caso se aprueba o tal como está, o si aunque haya ligeras modificaciones, la nueva normativa del transporte a escala europea, que bueno, introduce nuevas normas en cuanto a bienestar animal? ¿Cómo podría afectar al sector? ¿Creéis que hay margen para, por ejemplo, aquellas exportaciones que están haciendo de animales se pueden hacer en forma de carne, o si realmente creéis que el daño puede ser tan grave como algunos piensan? Bueno, la verdad es que la tenía para ti, Ángel, pero Bien, bueno. como quieras. A ver, el tema del bienestar animal es algo que no podemos obviar. Está ahí y lo tenemos que afrontar de lleno. Y tiene un componente que es muy positivo. Todo lo que son normativas de bienestar animal en producción y en cebaderos, pues por nuestra parte, chapó, porque al final te afecta muy positivamente en todo, en los índices y al final en la calidad del producto y en la rentabilidad. Pero claro, cuando nos metemos con el transporte, pues hay que tener en cuenta que cuando estamos legislando a nivel europeo, no tiene nada que ver las normativas, las temperaturas que hay en el norte de Europa con las temperaturas que tenemos aquí. Es muy distinto. Y en cada sitio tenemos nuestras razas que están adecuadas a estas temperaturas. Y eso deberían tenerlo en cuenta. Yo aquí creo que habría que trabajar un poco cómo es eso de la exención ibérica. Nosotros estamos aquí apartados, ir a cualquier mercado tenemos mucha más distancia, tenemos mayor temperatura, tenemos unas razas adecuadas a nuestra tierra que aguantan mucho más y que nos obliguen pues a no recoger corderos con unas temperaturas de 30 grados. Es que en Zaragoza 30 grados en verano tenemos prácticamente todos los días. Entonces eso puede ser un problema. El tema de la exportación, pues pasa lo mismo. Pues nos podemos encontrar con problemas importantes en el transporte y costes. Y bueno, pues con problemas de tacógrafos, con problemas de todo tipo. Y eso sí que puede ser una barrera que dificulte un poco las exportaciones. Se está cuestionando mucho el tema de las exportaciones en barco. Bueno, pues vamos a adecuar los barcos, vamos a trabajar en ellos, en tema de bienestar animal, pero vamos a mantener todo eso. Porque el vivo hoy es importante, es muy importante para el sector. Nosotros especialmente desde Obiaragón no trabajamos mucho esa parte, esa exportación en vivo, pero reconocemos que es fundamental y tiene muchas amenazas. Una de ellas es el tema del transporte. Y luego también nos podemos encontrar con que no nos podemos olvidar de trabajar también en el tema de la carne y de la canal. El vivo, pues últimamente estamos viendo muchas amenazas por temas sanitarios, muchas enfermedades. Estamos con la lengua azul, estamos con la viruela ovina, estamos con cantidad. Eso puede ser una barrera para el vivo. Yo creo que hay que cuidar el transporte, hay que intentar adecuarlo a la realidad, pero hay que trabajar más todavía en mercados que puedan sustituir en casos concretos y en casos de necesidad al mercado vivo en la canal, que puede ser, pues nos puede aislar de muchos problemas de este tipo. Creo que ese mercado de la canal debería ir a más. Muchas gracias, Antonio. A ver, tenía para ti, Alberto, una... Sí, Alberto, ¿me oyes? Sí, sí, sí. ¿Me veis? Vale. Bueno, tú eres un experto, bueno, te estás exportando mucho también al extranjero, y quería saber cómo estás explorando nuevos mercados, o cómo has hecho esa labor de explorar nuevos mercados, o si estás diversificando también tus productos para lograr adaptarte a esos mercados, o cómo es el proceso que has seguido. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarnos a este webinar. La verdad es que a mí me preocupa como ganadero y sobre todo como ganadero productor de leche. Una de las cosas que más me preocupa es que estamos perdiendo muchísimas ganaderías en toda España. En Europa también hay tendencia a disminuir la ganadería por estas nuevas normativas que nos legisla la Agenda 2030. Y eso hace pues que mucha gente lo esté dejando, y sobre todo un poco lo que has estado tú explicándonos en las diapositivas,
esas disminuciones de precio o aumento del gasto en granja, pues ha hecho que mucha gente coja y deje de producir y se vaya de este sector. Yo creo que estoy hablando también con gente de cooperativas muy importantes y ellos tienen que tener claro, y seguramente que lo están viendo, que cada vez hay menos ganaderos en España y eso va a ser un problema sobre todo de sostenibilidad del medio rural y del mundo rural. Los ganaderos somos los que realmente damos trabajo en los pequeños pueblos y eso es algo que creo que es muy importante para que no nos vayamos todo el mundo a las ciudades. En el tema de la exportación que tú me comentas, nosotros exportamos sobre todo genética y muchas veces tenemos que exportar genética por una sencilla razón, porque los costes de producción que tenemos son tan grandes que muchas veces tenemos que vender nuestros animales para poder coger y seguir subsistiendo. Yo creo que en otras industrias nadie vende sus motores y nadie vende su tecnología para poder coger y crear en otros países gente que pueda traerte luego un producto final más barato que tú, ¿no? Eso es así y es algo que yo estoy mirando con muchas más gente para ver cómo podemos frenar esta tendencia de exportar tecnología a precio de carne. Creo que es un error que yo cometo y que cometemos mucha gente, pero es la subsistencia de nuestras empresas rurales. Nosotros ya digo que exportamos sobre todo a países como Grecia, Italia, Albania, Rumanía, Moldavia, tecnología, que son futuras hembras y machos. Y luego también lo que estamos haciendo, y creo que es algo que el sector tiene que tener muy claro y que desde las cooperativas y desde el ministerio, sobre todo de las instituciones que no lo tienen nada claro, y creo que ahí es donde podemos hacer hincapié y creo que es fundamental, es en la innovación y en tecnificar nuestro sector. O sea, si no hacemos eso, no vamos a atraer talento, no vamos a atraer a gente que quiera ir a un mundo rural, a volver a estar como en los años 40 o en los años 50. Eso es algo que nos tenemos que empezar a dar que pensar y ver de qué forma podemos innovar, hacer métodos productivos, reproductivos, hacer procesos productivos que hagan que el trabajo en nuestras granjas no sea tan forzado y sea tan manual y sino más tecnificado. Eso es algo que a mí me preocupa y que he hecho por eso más de 36 proyectos de investigación en los cuales no me ha apoyado ninguna institución ni nacional ni de mi comunidad autónoma y yo creo que ahí es donde está realmente el futuro del sector ovino en España. Tenemos dos sectores diferenciados, que es el extensivo y el intensivo, en el que yo estoy, pero que creo que al final los dos pueden ser compatibles y sobre todo que a mí una de las cosas que me pasa cuando me toca dar una charla en el que muchas veces hay esa competencia entre uno y otro en el que cuál es mejor el producto de uno o de otro, yo creo que nos hacemos mucho daño y lo que tenemos que tener claro es que hay un producto que es el de extensivo que tiene una no sé cómo decirlo, tiene unas diferencias en su carne que son exquisitas y que yo creo que eso lo tenemos que dar valor la gente que trabajamos en extensivo, ¿no? Tenemos que intentar, la gente de extensivo, abaratar costes de producción y luego tendremos una carne de extensivo que yo creo que es un poco como la carne ibérica y tiene que tener un valor mucho mayor que lo que estamos hablando, ¿no? Muchas gracias, Alberto. A ver, pues también Alberto Bernués, pregunta por el chat si hay relación entre el precio de cordero y del cerdo. Se hace la reflexión si no se cree, si no puede haber una competencia desleal, ya que la producción de cerdo no cubre los costes ambientales. No sé si queréis responder o alguno. Yo creo que la gente de los cerdos ha hecho una cosa que no hemos conseguido hacer las especies que nos dedicamos a la producción de leche y es coger y hacer una industria del sector. Nosotros, por lo que yo veo y por las granjas que yo visito en todos estos países que os he dicho, el mayor problema que tenemos es que cada uno lo hace de una forma y es muy difícil, ¿no? Entonces, el porcino lo que ha conseguido es hacer un método productivo en el que ha abaratado los costes de producción. Y al final, encima, lo que ha conseguido pues también es que grandes industrias cojan y tengan esas granjas
que las tienen ya, que les llevan el pienso y les llevan los animales, y al final en estas compras tan grandes abaratan el coste. Nosotros eso no lo podemos hacer y de hecho no hay ninguna industria láctea que se atreva a coger y hacer integración, porque las granjas de ovino y de caprino, cada una tiene un formato de alimentación dependiendo de la zona de España en la que se encuentra, y eso pues hace que sea muy difícil sacar costes productivos, ¿no? Sí. Gracias, Alberto. También desde el chat preguntan, ¿pensáis que se puede minorar el peso del precio de los insumos mejorando la cantidad, calidad y palatabilidad de los pastos? El 53% del país se considera espacio forestal. Estos espacios es preciso mantener, gestionar y el ganado puede ser una herramienta. Se lo pregunta Ramiro Palacios. No sé si alguno quiere responder. Al final es el tema del aprovechamiento de los pastos de las zonas más forestales. No sé si... No sé, evidentemente que intentar disminuir los insumos, está claro que ahora se ha mejorado mucho el tema de liberalización de espacios forestales y, por ejemplo, yo sí, en el caso del segureño, sí te puedo hablar de un cambio importante a la hora de la transhumancia, ¿no? Mientras que hace 10, 15 años parecía que se acababa y que iba a estar perseguida y bueno, era cada vez más complicado. Pues mira, ahora le hemos dado una vuelta de tuerca, ha habido mejoras importantes en las sensibilidades políticas y a todos los niveles y bueno, pues evidentemente esto abarata, ¿no? Porque el poder desplazar los animales a determinados pastos en una época del año, pues sí, sobre todo si se encuentran los apoyos suficientes, incluso ayuda en algunos casos suficientes, pero cuidado al final con determinados otros pastos matorrales y tal, pues que al final es complicado pues porque bueno, pero pongo el ejemplo de la transhumancia, que sí es algo que parecía que estaba muerto y bueno, y realmente repercute en el buen sentido de precio de los insumos, ¿no? Porque en caso de que esos animales no tengan que pasar el invierno donde lo pasan, pues bueno, pues, es complicado mantener la rentabilidad. Por supuesto, esa pelea antigua entre forestales y conservacionistas y que no haya pastoreo en determinados montes y tal, creo que está cambiando, ha cambiado bien con respecto a hace 20 años, debe de seguir en esa línea, bueno, pues porque hoy todo el mundo sabe que el pastoreo es no solamente bueno, sino necesario para cualquier monte y cualquier mejora forestal. Eso es evidente, ¿no? Aquí sí, también, bueno, por aportar un poco más, yo creo que aquí las nuevas tecnologías sí que pueden ayudar bastante. El tema de los GPS, geolocalización, cercas virtuales, yo creo que ahí queda no sé, ahí queda mucho por trabajar, que hay un camino muy largo, pero que puede ayudar mucho en favorecer pastar ciertas zonas. Pero también no nos podemos olvidar que, pues, que en muchas zonas tenemos problemas serios que impiden eso, pues como son pues, el ataque de lobos, el ataque de osos, toda la problemática derivada de eso, pues que no ayuda para nada en pastar pues, ciertos montes. Vale. Alberto me dice que tiene que reiniciar, o sea que por ahora estáis vosotros dos solos. También hay otra pregunta de Jorge Díaz respecto a las enfermedades. Se está dando la paradoja de que estamos teniendo 17 criterios distintos frente a la misma enfermedad. Otros países de nuestro entorno consideran este asunto en clave país, léase Francia, Portugal o Italia, y eso lastra a la hora de exportar. ¿Debería ir la sanidad a nivel país o veis bien que sigamos con criterios distintos por comunidad autónoma como hasta ahora? Vaya preguntita, Ángel. Pienso yo. Evidentemente la sanidad no debería de tener fronteras, ¿no? O las fronteras son territoriales y bueno, y somos los que, sobre todo los que vivimos ahí entre varias comunidades, pues no hemos peleado mucho con estos criterios, ¿no? Sobre todo a la hora de los movimientos y a la hora de las decisiones. Al final, que decida Murcia una cosa, Castilla-La Mancha otra o Andalucía otra, pues lo hemos visto, ¿no?
y ya, es una cosa que sufrimos y lo estamos padeciendo en algunos casos, ¿no? Sobre todo ahora hay vacunas en un lado, otro que ve el mapa de los serotipos de lengua azul y estamos llenos de colorines y bueno, me imagino que habrá que seguir en esa índole, pero lo que sí está claro es que hoy las enfermedades emergentes o estas enfermedades muy ligadas al cambio climático y demás van a condicionar totalmente a un sector, como bien has dicho tú y hemos podido ver en tu exposición, netamente portador, ¿no? Y bueno, pues estas cosas hay que empezar a aplicar el sentido común, sobre todo por el bien del sector y bueno, estás todo a una, ¿no? Y ya está, aunque yo insisto y me hubiera gustado, pero me he quedado hoy cortado, en que al final donde tenemos que ir avanzando, como decía Ángel, con este tipo de enfermedades, con bienestar animal, en el transporte, con tal, ir avanzando y trabajando mucho en venta de carne. Y sobre todo también con lo que decía Alberto, porque al final el ovino está en un mundo rural, incluso los mataderos y industrias estamos muy ligados al mundo rural, y eso al final es un tema de mantenimiento poblacional y un valor añadido que arroja a nivel de puestos de trabajo y a nivel de sus productos que se generan y pieles y demás, pues es importante, ¿no? Pero claro, la pregunta del millón es ¿por qué Murcia está de color marrón y Andalucía está de color, una parte en color amarillo y Castilla y León o Castilla-La Mancha de color rosa? Es complicado, ¿eh? Es complicado. También es complicado también el tema de, bueno, un montón de serotipos ahora concretos de los distintos serotipos de lengua azul y bueno, al final la sanidad no tiene nada más que un camino y al final los colores se van a ir unificando. Lo mismo que la disponibilidad de vacunas debe también de unificándose y bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar porque al final es algo transferido. Pero bueno, que espero que en sanidad, como por lo menos en viruela azul, o sea, en viruela ovina, impere al final el sentido común y seamos todos sensatos, ¿no? Ángel, no sé, la pregunta es delicada. No, a ver, tú lo has dicho claramente. Yo creo que en temas sanitarios tiene que haber criterios únicos. Yo ya no sé si debe estar de un color una zona u otra, pero lo que sí que tengo claro es que los criterios tienen que ser los mismos para todos y que no haya una guerra por comprar vacunas. Hay que ver dónde es más urgente vacunar, dónde no, y en función de eso, pues trabajar. No sé, yo creo que el tema de las comunidades está muy bien para algunas cosas, pero para otras se generan unas guerras entre comunidades que no tienen sentido y que salimos todos perjudicados. No sabemos a qué criterio atenernos en muchos casos. Genial. Creo que Alberto ya está también por aquí. Alberto, has mencionado... ¿Me oyes, Alberto? No sé si está... Bueno, si no, continuamos con otras preguntas. No se ha conectado aún, Pablo. Ah, vale. Ah, pensaba que se había conectado. Vale. Vale, entonces... En cuanto a las políticas agrarias, pues no sé, me está mandando mensajes, perdonada, es que se me está mandando mensajes por otra vía. Bueno, en cuanto a las políticas agrarias, eh, ¿cómo veis las políticas agrarias actuales en cuanto a la gestión de apoyo en cuanto al sector ovino? ¿Cómo creéis que deberían ser, deberían modificarse o cómo debería alumbrar un nuevo tipo de políticas? ¿Cuáles son vuestras prioridades? Si Pues queréis, mira, empiezo contigo, José Antonio, o Ángel, no sé, o los dos. es igual. Ángel, como quiera, empieza tú. El resultado ha sido muy claro. La tendencia del sector ya vemos cómo va. Ha habido muchos ganaderos que estaban esperando a cómo quedaba la última reforma de la PAC y bueno, pues al final los cambios que ha habido han sido mínimos y no han ayudado en nada a mantener y sostener el sector y como dicen algunos ganaderos, casi que no queremos que haya más reformas, porque cada una que hay vamos a peor. Desde que se desacopló la ayuda,
el sector ha ido de capa caída. Entonces, bueno, yo creo que hay que abordarlo seriamente. Hace falta pues varias medidas y entre ellas las que estamos demandando continuamente. Una es que no tiene ningún sentido que ayudas del ovino vayan a la hectárea de la tierra. Las ayudas del ovino que vayan a la cabeza, no a la hectárea, porque luego empezamos a competir con pastos y con otras especies. Y al final lo que hace es desigualdad y problemas entre las comunidades. Tiene que haber un apoyo más claro a las IGPs. No hay ninguna línea europea que esté apoyando ahora a las IGPs, que es una figura fundamental para poder diferenciarnos y competir pues, con productos que entran de fuera. Y bueno, pues nosotros entendemos también, y así lo estamos demandando al Ministerio, que tiene que haber una reforma estructural del sector y que para eso es fundamental que habiliten fondos en la línea de intervenciones sectoriales, pues para que a través de las organizaciones de productores pues se pueda reestructurar el sector. Dinero que lo den al que realmente quiere invertir. Nosotros no somos partidarios de repartir el dinero para todos y por igual, sino el que realmente quiere seguir en el sector, el que invierte, el que está, el que apuesta, el que trabaja en genética, el que trabaja en sanidad, pues apoyarle en todo eso. Y ahí consideramos que, igual que se han hecho en otros sectores, igual que en frutas y hortalizas están las OPCHs, pues que en el sector ovino es necesario una intervención sectorial para ese apoyo. Y no sé si me dejó algo, Pepe, pero bueno, aparte de la burocratización, o sea, ahora ya somos todos fotógrafos, estamos todo el día haciendo fotos georreferenciadas. Pues bueno, tenemos un sector que no es precisamente muy joven y hay cosas que le cuestan. Y pues todo eso a veces está muy bien porque es necesario, pero otras nos pasamos de burocratización. Yo creo que las intervenciones sectoriales y el apoyo a través de las organizaciones de productores para reestructurar el sector es fundamental y necesario. Totalmente de acuerdo, Ángel. Yo, en esa línea, además, en la postura que desde cooperativa en general tenemos, has terminado con la burocratización. Bueno, pues esto está echando para atrás a mucha gente, porque si el objetivo es simplificación, no lo estamos consiguiendo ni por asomo. Cada vez más complicado, cada vez llegan más cartas, que si esto, que si tal, que si la geolocalización. Pues al final son cosas que influyen muchísimo. Hablábamos antes de rentabilidad, de la palabra sostenibilidad. Bueno, pues estas cosas en el aspecto social están influyendo mucho, ¿no? Y todo lo que tú has señalado. Al final, desde que desacoplamos la ayuda, ya quiero recordar, en 2009, 2000, un primer desacoplamiento, todos estamos volviendo a decir, mira, la forma más simple es, una vez demostrada la base territorial, estos son el número de ovejas y déjame de hectáreas, porque si algo tiene bueno el ovino es que está en zonas muy pobres en cuanto a vegetación y demás, donde no viven otras especies, y bueno, el doble uso de la tierra, el aprovechamiento de cereales, rastrojeras, barbechos, y bueno, todas estas cosas, pues automáticamente con la hectárea que no es tuya, el ganadero no es propietario, ni en el caso nuestro, ni de un 30% de la tierra que realmente pasta, pues entonces son complicaciones, y estas cosas pues están realmente esa burocratización, esa falta de simplicidad y alejamiento, que te den una ayuda por una hectárea que en la mayoría de los casos no es tuya, pues es complicado al final, ¿no? Y lo que siempre estamos peleando, ¿no? En esa ayuda acoplada, bueno, que sí, que una parte se use como ayuda para mantener el sector, pero que luego un 15, un 20, un 30% de esa ayuda realmente se dediquen a ser política, ¿no? Como tú bien decías, del ganadero que apuesta por calidad, indicación geográfica protegida, que apuesta por mejor productividad, no solamente en calidad, sino también en cantidad. Hay ganaderos todavía con unas muy bajas producciones y bueno, vamos a hacer política, ¿no? Vamos a apostar realmente por ese tipo de comercialización, ese tipo de contrato y de transparencia en la cadena de distribución y demás. Y bueno, eso es lo que llevamos peleando tiempo y además hemos visto que otros países lo han hecho. Luego aquí nos dicen que no se puede hacer o no sé qué, no, pero bueno, y tú lo decías ahora, vamos a ver si somos capaces de poner una buena línea de intervenciones sectoriales, que en otros sectores, especialmente fruta y hortalizas, pues un buen resultado han dado y bueno, a ver si somos capaces realmente de orientar, ¿no? Porque el otro día yo lo comentaba, ahora tenemos unas dudas existenciales, nos vamos hacia una especialización, nosotros estábamos hiper especializados en nuestro cordero IGP de nuestra ruta, de nuestra zona,
zona y tal, y ahora con la exportación se te abren, tal, esto, lo otro. Bueno, pues ahí es donde tiene que estar un equilibrio entre organización de productores y esa intervención sectorial bueno, que el Ministerio parece que ahora puede ser capaz que seamos capaces de abordar, y yo creo que es por ahí tiene que ir el tema, ¿no? Realmente en que haya una política sectorial que aborde todos los temas estructurales que tiene el ovino, ¿no? Y esa es la línea que llevamos tiempo desde cooperativa y por ahí tiene que ir, ¿no? El tema. Y lo de de verdad, lo de la burocratización, yo que estoy en el día a día y te vienen con las cartas y tengo esta incidencia y tengo esta duplicidad en una parcela y tengo el no sé qué, no sé cuánto. Eso te entra en ganas de quitar la oveja y decir, mira, de verdad, o esto es un tema muy delicado, todo el tema de burocratización y la incertidumbre que te ocasiona o te crea el hecho de haberte equivocado o no haber entendido bien o no haber hecho bien un expediente, ¿no? Entonces, eso tiene que ser urgentísimo. La vuelta atrás, ya es que estamos escuchando algunas voces, incluso en Europa, de vuelta atrás y ayuda por oveja, que al final, solamente por simplificación, tiene justificación, ¿no? Muchas gracias a los dos. A ver, tenía una pregunta aquí, han salido por cuenta, bueno, con pequeñas pinceladas, ¿no? Han salido temas de GPS, temas de, bueno, digamos innovaciones, ya sean tecnológicas como los GPS, de organización, crear nuevas OPCHs o incluso integración, ya sea con cooperativas, con empresas que han propuesto. Yo lo que quería preguntarte, Alberto, es, has mencionado que has participado en varios proyectos. Entonces, preguntarte también la idea que tendrías en cuanto a innovaciones que se podrían, que hayáis trabajado y que habría que aumentar la escala, o cuanto posibles innovaciones que crees que en el sector podrían ayudarle. No hace falta que sea únicamente a nivel de explotación, sino a nivel, puede ser a lo largo de la cadena. Vale, disculpar porque el problema de vivir en el mundo rural y en un pueblo es que me tengo que ir a casa a poderme conectar a una red con más amplitud de banda, ¿no? Porque en la granja al final tenemos tarjetas que salimos en red, pero bueno, que no, si lo hubiera hecho desde la granja, uno de los mayores problemas que tendría es que me oiríais entrecortado y no podría tener la cámara encendida. ¿Sabes? Nosotros estamos en muchos proyectos, sobre todo de sostenibilidad, hemos tenido muchos porque al ser una granja de intensivo, pues bueno, también está ese San Benito de que contaminamos mucho y que los animales viven en ambientes que son perjudiciales para ellos. Tenemos toda la granja, es más, hemos creado como un ecosistema dentro de nuestra granja en el que tenemos un montón de plantas y con eso lo que conseguimos es que nuestras ovejas vivan de una forma sostenible. Somos la primera granja en Europa en certificarnos en residuo cero antibióticos. Todo lo que utilizamos son prebióticos, probióticos, simbióticos, posbióticos que hemos diseñado nosotros para que nuestros animales no enfermen o bien consigan tener una microbiota intestinal mucho mejor y con eso conseguir que los animales se puedan enfrentar ante posibles enfermedades que puedan venir pues de una forma más eficientes. Luego, lo que me estás comentando, nosotros estamos en bastantes proyectos, sobre todo los de digitalización y sobre todo de predecir, ¿no? Un poco lo que ha hecho el vacuno, el conseguir predecir si los animales van a enfermar y cómo lo podemos ver para que antes de enfermar poderles tratar. Entonces, ir directos al objetivo. Y luego también estamos en proyectos de reproducción, o sea, ver a través de estímulos y sobre todo a través de esa predicción cómo podemos conseguir saber cuándo las ovejas están más reactivas a poderse quedar preñadas que en otros momentos. ¿Vale? Eso se puede hacer, lo estamos haciendo y luego también estamos en otros proyectos para coger y lo que he dicho antes, un poco conseguir hacer protocolos de trabajo, hacer formatos de trabajo que hagas que la gente pueda trabajar y tenga que ser un trabajo menos pesado y un trabajo sea más mecánico. Ahí estamos, por ejemplo, adaptando los tanques de la leche para conseguir que estén dándonos información en tiempo real
y sobre todo en las salas de lactancia, bueno, nosotros como hacemos en las salas de lactancia nuestras, tenemos a los corderitos separados de sus madres tomando leches maternizadas, ahí tenemos sistemas que nos van diciendo cómo van creciendo y cómo no. Sí que es cierto que estamos en un proyecto súper chulo de crear unas pesas en el que cuando los animales van y se acercan a las tetinas y se vayan a comer, que nos les pesen y nos vayan diciendo las ganancias medias diarias y todas estas cosas que son súper importantes para ver si somos eficientes y el consumo de leche lo transforman en carne, pero ese todavía estamos retrasados. Muchas veces son proyectos que se nos retrasan por falta de financiación y muchos de esos proyectos que estoy diciendo los hacemos con empresas multinacionales que no están en España. O sea, a nosotros nos llaman empresas de todos los países del mundo. De hecho, ahora nos ha llamado una empresa de Holanda que quiere hacer una cosa de secuenciación que va a ser algo súper interesante y un poco, os digo así a grandes rasgos, es coger y tener como con unas tiras predecir si los animales que tienes en la granja, si tienen algún tipo de patología por esas tiras, simplemente por sus heces o por su pis. Eso que conlleva muchas veces tener que llevar a un laboratorio para que te identifiquen qué problema tienes, eso lo estamos nosotros desarrollando con ellos a través de predicción y a través de esas tiras. Entonces, te podría hablar de muchísimos más proyectos, pero sobre todo a mí uno de los proyectos que más me gustan suelen ser los proyectos en los que podemos hacer procesos productivos, porque si queremos atraer a gente y sobre todo uno de los mayores problemas que tenemos en el sector es cómo conseguimos tener mano de obra y que no se nos vaya, porque claro, nosotros somos granjas en las que tenemos que trabajar 365 días, 7 días a la semana. Entonces, ahí es algo que no estamos dando mucho hincapié en estas charlas, pero sí que es cierto que el mayor problema que tenemos ahora es conseguir talento y sobre todo conseguir mano de obra sin cualificar. Talento es muy difícil, pero sin cualificar también es difícil. Y eso se consigue si tecnificamos el sector. Si tecnificamos el sector, conseguiremos atraer talento y atraer también mano de obra más cualificada. Y eso hará que podamos coger, tecnificarnos, abaratar costes de producción y sacar más rentabilidad. Yo no sé de mis compañeros, pero a mí me preocupa que las granjas tenemos muy poca rentabilidad. Nos movemos en un margen muy, muy estrecho. Entonces, si tenemos un año bueno de forrajes y bajada de costes de producción porque los alimentos son más baratos, también va totalmente en paralelo para bajarnos también el precio de nuestros productos. Entonces, ahí no estamos contabilizando todas estas cosas que ahora nos obliga también el Ministerio de Trabajo en tener formación, en tener protección de datos, en tener todas las cosas que en una industria normal se está exigiendo y que en nuestros sectores también nos lo están exigiendo, y eso al final es un coste en la explotación, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Tenemos aquí también otra pregunta. Me ha parecido súper interesante todo lo que estáis contando. Bueno, no sé si Ángel o José Antonio queréis aportar algo a temas de innovación o aparte de lo que ya se ha dicho. Bueno, sobre todo, bueno, reafirmar lo que ha dicho. Hoy, para nosotros, el principal problema que tenemos es la mano de obra. Y Ujú. la única forma de poder mitigar este problema es pues automatizando en lo posible las granjas, modernizándolas y gestionando pues con temas de cercados eléctricos y de GPS y facilitando eso. Y que sea atractivo para los jóvenes y por lo menos intentar también mitigar en parte el problema del relevo generacional. Es un problema claro de relevo generacional y de falta de mano de obra. Y eso o lo hacemos tecnificando o es imposible. Vale. Tenemos también otra pregunta del chat. No sé si es un poco, no sé si es demasiado genérica, pero bueno, preguntan Cícero desde Portugal, ¿cómo están gestionando los organismos oficiales de defensa sanitaria españoles las plagas de pequeños rumiantes? Y si existe un plan de bioseguridad específico para controlar esta actividad.
Y luego también pregunta, en segundo lugar, cuál es el coste medio de la producción de carne de ovino en España. Pero eso yo creo que ya va a ser mucho. No sé si queréis responder alguna en cuanto a la de bioseguridad o a la del coste. Mira, nosotros en bioseguridad, para si a alguno le puede servir, en la granja nuestra lo que hemos hecho es encriptarla con plantas aromáticas y medicinales. Es una técnica que llevamos desarrollando desde hace 10 años. Tenemos todas nuestras naves, porque nuestras ovejas tienen patios pero no salen al campo, son animales que son de intensivo. Tenemos todo rodeado con plantas y estamos consiguiendo con eso atraer a un montón de insectos polinizadores que al final lo que están consiguiendo es que las moscas y el mosquito, sobre todo, les resulte muy incómodo estar en nuestra granja por esos olores que desprenden nuestras plantas. Y además luego hay un sistema en el que nosotros apostamos hace unos 15 años, es en la nebulización. Nebulizamos nuestras naves por dentro con agua vaporizada y en ese agua vaporizada incluimos las plantas que tenemos allí, como puede ser el eucalipto de hoja plateada, como puede ser tomillo cantueso, lavanda, y eso hacemos infusiones y en verano lo cogemos y lo nebulizamos. Pues todo ese efecto que nosotros estamos haciendo, al final lo que hemos conseguido es ver que problemas respiratorios tenemos cero, problemas de otro tipo también, y eso ha empezado a hacer en este concepto que hemos creado y en esta certificación de poder no tener que utilizar antibióticos. ¿Sabes? Y luego también una de las cosas que es muy importante en esa bioseguridad y sobre todo en ese concepto de granja sostenible y que además es mucho más rentable, el uso de prebióticos y probióticos que hemos diseñado y que estamos incluyendo a nuestros animales. Para que os deis cuenta, nosotros a nuestros colitos cuando nacen en extensivo pues están con sus madres y toman el calostro directamente. Nosotros hemos conseguido hacer un producto para nuestras ovejas que el calostro que sale de nuestras ovejas tenga muchísima más cantidad de bifidobacterias, de lactobacillus y baje los problemas de los colis y de problemas de parásitos. Y eso es debido a que les cambiamos simplemente la microbiota intestinal tanto a las madres como a las futuras crías. Y ese es el nuevo concepto que yo creo que tiene que quedar y que el sector tiene que aprovechar. ¿Por qué? Porque al final el sector ovino yo creo que es un sector con un potencial espectacular, pero que tenemos que empezar a pensar como empresarios y sobre todo a pensar cómo tenemos que transmitir a las nuevas generaciones que la gente que está en extensivo y que hace una labor excepcional cuidando nuestros campos y nuestros montes, eso lo tienen que pagar y lo tienen que pagar en el precio del producto que sale. Y eso es, si fuéramos italianos, el marketing seríamos cojonudos y eso lo sabríamos vender. Y yo, por ejemplo, sé que hay muchos mataderos en mi zona que venden canales a Italia y ellos lo venden luego como si fueran animales suyos a Estados Unidos. Yo creo que el vender volúmenes, tenemos que empezar a ver cómo cambiamos esa tendencia en España de vender volúmenes y empezar a vender marcas. Y eso yo creo que es muy difícil y nuestro sector no lo sabemos hacer. Muchas gracias, queda ya muy poco tiempo. Entonces me gustaría que acabaseis con una frase muy sencilla lanzando alguna oportunidad que veis para este sector en los próximos años. No sé si quién quiere empezar, no sé, una reflexión sobre las oportunidades que se abren ahora para el sector. No extendeos mucho porque quedan menos de 2 minutos. Pero sí que, si quieres, empezamos os tengo en pantalla aquí por Ángel. Bueno, yo realmente, a pesar de todo, soy muy optimista con el sector. Yo creo que estamos trabajando mucho y que nos cuesta también que la sociedad entienda, no sabemos vender lo que estamos haciendo, lo que hacemos tanto en el medio rural como lo que hacemos por la conservación de toda la parte extensiva, la conservación de todos los montes, de todos los paisajes, pero además lo que estamos haciendo en calidad. Estamos trabajando muchísimo en calidad, estamos trabajando en bienestar animal, estamos trabajando en todas las áreas y creo que tenemos un producto de máxima calidad. Pero es que además las necesidades de carne en el mundo van en aumento
Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad y creo que tenemos que aprovecharla, pero nos tenemos que adaptar un poco más a lo que solicita hoy el consumidor joven. Nos tenemos que adaptar a los jóvenes y a partir de ahí adelante y vender lo que realmente estamos haciendo. José Antonio. Sí, yo soy moderadamente optimista porque, bueno, parece que evidentemente nuestro cordero, cuando ha empezado a competir con otro tipo de cordero fuera de España, pues se denotan una calidad y una especialización muy importante. El tema es aprovecharla y saber venderla. Bueno, creo que lo decía Alberto, realmente la parte extensiva, pues hacerle llegar al consumidor los valores que conlleva rurales, cooperativos, medioambientales, poblacionales, todo lo que lleva la carne de cordero, pues bueno, pues saber realmente venderlo, porque la verdad es que lo hemos hecho mal, ¿no? Muy mal, ¿no? Porque nos meten a todos en el mismo saco de carne y de contaminación y de tal, y bueno, pues un gran desconocimiento en el momento que podamos. Pero claro, hacen falta política y además urgente, como bien decíamos, tanto en la forma de dar la ayuda de la política agraria común como a la hora de abordar estas intervenciones sectoriales y digamos, premiar al que mejor lo hace, el orientar la producción, ¿no? Es evidente que, como hablábamos, relevo generacional, falta de mano de obra y tal, el sector va a ir perdiendo efectivo, eso es lógico, pero a ver si pudiéramos orientar realmente que los ganaderos que vaya quedando sean realmente de los que siempre España se ha caracterizado por tener, ¿no? Ganaderos muy profesionales en producción, tanto en calidad como en cantidad, ¿no? Entonces yo soy moderadamente optimista porque, bueno, no estamos peor que hace 3-4 años. Si somos capaces de orientarnos a los mercados y cambiar las políticas, ¿no? Vale, por último, Alberto, una reflexión sobre alguna oportunidad que veas ahora que se abra para el sector. Vale, yo creo que el sector ovino es un sector que tiene una proyección muy importante en los próximos años. Creo que la gente que vivimos en el mundo rural tenemos que empezar a coger el toro por los cuernos y es algo que no hemos hecho. Somos gente trabajadora que siempre estamos en nuestras explotaciones y nos hemos desvinculado un poco en dar valor a todo el trabajo, todo el esfuerzo que hacemos en este mundo en el que vivimos. Creo que la gente que nos legisla, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, están confundidos. Esta Agenda 2030 la han hecho gente que no tiene ni idea lo que pasa en el mundo rural y sobre todo tenemos un problema muy grave y es que las grandes ciudades cada vez son más grandes y son los que quieren decir cómo tenemos que hacer las cosas en el medio rural. Yo creo que eso es lo que ha hecho que nuestro trabajo se desvirtúe y que se piense que los pedos de una vaca son más contaminantes que estar pensando siempre la gente joven en viajar y viajar y eso hace que sean más contaminantes que nosotros que estamos trabajando todo el día para alimentar a esas grandes ciudades. Creo que Europa cada vez tiene más gente que va a comer carne de cordero y de oveja en detrimento de la carne de cerdo y eso nos abre unas oportunidades para tener un producto de gran calidad y que decidan que nuestros productos, tanto lechazo, cordero o lácteos, quieran de nuestro país y no quieran de otros países que no cumplan esas normativas. Yo creo que ahí es a donde tenemos que enfocarnos, en conseguir demostrar que nuestros productos son mucho mejores que los productos que vienen de fuera o de otros países de la Unión Europea. Ese yo creo que es el reto nuestro de los ganaderos de España. Pues muchas gracias a los tres. Me quedo con el mensaje de optimismo y las oportunidades que habéis visto en cuanto a adaptarse a los nuevos consumidores y bueno, pues poder adaptarse y poder mantener este sector que yo creo que es tan importante para el medio rural, incluso para el medio ambiente. Y con esto yo creo que ya son las 6:04, nos hemos pasado por 4 minutos, pero quiero agradeceros especialmente a los tres el que hayáis participado en esta charla debate, a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido a lo largo de la charla.
Y, por supuesto, agradecer a todos los participantes. Tenéis el informe nuestro colgado en el chat, pero si visitáis Plataforma Tierra lo veréis allí. En breve se colgará el vídeo de esta conferencia, de este webinar, en las redes también, en nuestra plataforma. Y nada, pues desearos una buena tarde a todos y tarde, al menos de lluvia, que hace falta. Y nada, pues cerramos la sesión y nos vemos pronto. Un saludo a todos. Muchas gracias.